Porque estas cosas que decimos nosotros, Eduardo, es como si supiéramos. El que sabe... Acá hay una persona que sabe y que vino. Sabe es él. Ahí uno dice, claro, Massa de la Sota, Scioli de un lado, Wiener, Cobo, Sanz del otro. No, vamos muy rápido. ¿Vamos muy rápido? Sí. Dice Rosendo Fraga, que de esto sabe más que nosotros tres juntos. 26 meses antes de una elección presidencial es difícil determinar quiénes van a ser los protagonistas. Para recordar nada más que una de ellas, en el 2001, al final del 2001, los políticos más importantes eran Ruckauff, Reutemann y de la Sota. Sí. Ninguno de los tres protagonizó el proceso presidencial de 2003. Bueno, en el medio hubo una suerte de cataclismo, en el medio el ¿no? helicóptero salió de la terraza de la Casa Rosada. Yo sé, lo que digo es cuidado con proyectar las tendencias actuales, que tal vez y ojalá tengamos un marco de estabilidad, una transición tranquila y efectivamente los que estén puedan competir, pero hay un interrogante no menor. A ver, ¿qué habría marcado esta primaria tomando como horizonte inmediato octubre? ¿Qué grandes 2 o 3 rasgos que para vos son clave? El más importante, un desgaste muy significativo de la presidenta, de su gobierno. Pero perdón, aquí yo quiero hacer una... Sí. No lo tomo Ahora que no hay más, nadie, ¿no? sí. Pero hasta pocos días antes de la elección, uno preguntaba, ¿y la presidenta no tiene índice de aceptación? Pero algo no había, algo no cerraba ahí, ¿no? Los índices, la aprobación presidencial fue más alta que el volumen electoral. Esto se pareció mucho a la aprobación de la gestión económica. Cuando preguntamos la aprobación de la gestión económica está en 32%, que fue punto más, punto menos los que obtuvo el oficialismo a nivel nacional. Yo creo que la economía explica una buena parte de este voto, no es lo único, pero es muy significativo. Y me refiero a la inflación, a la desaceleración, sobre todo la falta de empleo. Cepo al dólar. El cepo al dólar, la incertidumbre y un gobierno, la cuestión impositiva, que es muy importante, y un gobierno que no reconoce, que se aleja de la agenda de la sociedad. Esto aplica también a la inseguridad, lo que comentábamos ustedes recién, y por supuesto está la cuestión de la corrupción, que tal vez afecta a un porcentaje más limitado, pero buena parte de la gente que votó por Cristina, clase media, media alta, en el año 2011, la cuestión de la corrupción la alejó definitivamente. Yo escuché recién que decía, vos decías, bueno, ojalá haya una estabilidad tal que permita que los que están en las gateras hoy sean los que compitan mañana. ¿Pero hay posibilidad de que eso no pase? Lamentablemente sí. La Argentina tiene una historia de mucha inestabilidad política, económica y muchas veces ambas cosas combinadas. Sí. Pero generalmente ha sido la economía el detonante de las grandes inestabilidades. Está bien, uno siempre dice que está primero, si la economía o si fue la política que manejó mal la economía, pero uno no tiene memoria del 1983 para acá que solo la política haya generado una gran crisis. Las grandes crisis son el resultado de una conjunción de factores. Hay factores económicos, hay factores externos, pero sin debilidad política no tenés una crisis económica. Debilidad política. 75, 82, 89, 95 hasta la elección de Menem, 27 de abril, ¿se acuerdan? Del 95. Sí, claro. Y 2001, el común denominador de estas grandes crisis argentinas fueron siempre debilitamiento de la autoridad presidencial. Entonces, mi miedo es que entremos ahora precisamente en un régimen de una presidencia cada vez más débil, sin reelección, con una presidenta aislada, confrontativa, y que eso determine efectivamente incertidumbre, más incertidumbre la que hoy efectivamente tenemos. Yo creo que hay todavía tiempo para que la presidenta recapacite, vamos a ver qué pasa en octubre, pero hay, yo creo, un interrogante teniendo en cuenta la historia contemporánea de la Argentina respecto a la estabilidad. ¿Eso se puede medir, lo del debilitamiento eventual y no deseado de la autoridad o del poder, no de la autoridad, del poder presidencial, se puede medir en porcentaje de votos? Porque yo me acuerdo, a ver, de la Rúa con la Alianza en octubre del 2001, la elección 2 meses 24. antes de que se cayera, 23,1, 24%. Sí. El gobierno está haciendo en la primaria 26, 27%. Está peligrosamente cerca de esa cifra de la Rúa. Pero también no tiene nada que ver el país, ni la presidencia. No. Pero una cosa es tener el peronismo enfrente y otra cosa es tener un conjunto desagregado, abigarrado, complejo, de opositores, ninguno de los cuales quiere efectivamente que esto se termine. ¿Cómo sí quería el peronismo entonces? No solamente el peronismo. Bien. Entonces, ahí yo creo que, digamos, hay una diferencia en el contexto. Está la presidenta, pero hay un contexto político donde predominan, digamos, las fuerzas centrípetas, no centrífugas.
Y esto es muy importante. Nadie quiere en la sociedad que haya una crisis, no queremos una crisis. Claro. Entonces, esto genera oportunidades que haya acuerdo. No va a ser el acuerdo de la Moncloa soñado, eso no va a pasar en la Argentina, pero al menos un sendero de acuerdos mínimos. De gobernabilidad. De gobernabilidad para evitar el peor escenario. Yo creo que eso es lo que eventualmente, ojalá, ocurra. Ahora, ¿por qué habría que hablar de crisis de gobernabilidad o acuerdo para gobernabilidad si la cosa, digamos, el gobierno tiene la rienda del Estado muy cómodamente y se maneja con... No parece haber problema de gobernabilidad en la Argentina hoy. No, pero digamos, estamos en un contexto, y sin ser economista, de muchos desequilibrios económicos, mucha emisión monetaria, y estos son los condimentos para que efectivamente pueda haber algún episodio. Insisto, ojalá que esto no ocurra, pero mirando la historia esto ha pasado. Ahora, mirando la fotografía del domingo pasado, esa fotografía, más allá de los vaivenes, ¿es una tendencia modificable o inmodificable para el 27 de octubre? Bueno, supongo que no hay ningún cisne negro, ningún evento impredecible tipo Atocha o algo que te cambie rápidamente las tendencias. Objetivamente yo creo que el gobierno debía estar contento si no pierde más votos. Porque... Perdón, a ver, el gobierno tendría que estar contento si no pierde más votos. Sí, yo creo que es un escenario deseable. Cuando yo tuviste, para el gobierno. Para el gobierno. Una sorpresa tan dura, con algunas elecciones... donde sobre todo en la provincia de Buenos Aires, como todos sabemos, intendentes que tienen que cuidar su gobernabilidad en distritos donde el Consejo Deliberante por ahí está difícil. Por ahí el intendente piensa antes en la lista municipal que en la lista ya pasó, nacional. Ya pasó algo el domingo pasado. Sí, el domingo ya pasó. Es cierto que ningún intendente puede obligar a la gente a votar lo que no quiere. Pero siempre hay un conjunto de votantes que están ligados a las intendencias y que reciben una boleta concejal y tal vez otra diputado que no es la misma que está pegada a la boleta. Algunos lo llaman a eso traición y otros lo llaman instinto de supervivencia. Es un poco las dos cosas, pero digamos, depende de donde lo mires, ¿no? Claro. Lo cierto es que es una realidad, ya pasó, puede volver a pasar. También es cierto que el gobierno en estas primeras horas se ha radicalizado más. Ya perdió un sector importante de la clase media. Y en vez de tratar de recuperarlo con un discurso moderado, por el contrario, uno ve que predominan más bien los halcones y no las palomas. Ahora, por ahí el gobierno lo que está buscando es consolidar que el núcleo duro no se le desintegre. Pero eso es un 20%. Mirá lo que pasó, Julio, en Santa Cruz, o lo que sacó Filmus. Estamos en una minoría importante, es un 20%, pero es un 20%. Para ser una mayoría importante tenés que tener un voto de clase media. Argentina no es Venezuela, donde nada más que con los, digamos, con sectores más propios, más pobres, uno puede tener una mayoría. Acá la clase media es muy, muy, muy significativa y muy diversa. No es mismo la clase media de la ciudad de Buenos Aires que la clase media del interior, pero nos sentimos todos parte de la clase media y esto es digamos, es muy difícil electoralmente ganar el apoyo de sectores moderados, por definición, como los sectores medios, con una práctica discursiva tan radicalizada. Bien. Ese es el miedo, digamos, ese escenario es el miedo a la transición complicada o a la... Bueno, a la posibilidad de una confrontación, de una cuestión no deseada. Fue complicado, creo yo, el discurso de Tecnópolis. Porque la presidenta no reconoce la legitimidad del voto de los que ganaron. Dijo, estos son votos de las corporaciones económicas que utilizan los medios de comunicación para confundir a la gente. Suplentes y gerentes. Sí. Y la gente es boba y vota lo que le dicen. Extraordinario. Los que fuimos a la muestra democrática hace muchos años nos acordábamos los marxistas clásicos que discutían ¿no? La conciencia para sí, cosas por el estilo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y me hizo recordar eso, esa idea que los obreros son tontos porque no votan a los candidatos trotskistas o marxistas. Digamos. Hay una cuestión un poco, me parece, soberbia en la aproximación analítica al voto del domingo pasado. Yo entiendo el enojo, la frustración, nos pasa a todos, pero, digamos, de cara a una elección tan crítica como la de octubre, ojalá cambien los ejes analíticos y efectivamente tengamos una elección un poquito más normal. Si no, el riesgo es de debilitamiento aún más significativo. Gracias. Un placer. Gracias, Sergio. Desde acá nosotros...